Abecedario completo de letras de graffiti de Bubble. Lo primero que vamos a hacer es bordear toda la letra por alrededor con el mismo tamaño. Este tipo de letra es una letra simple, pero esto nos va a dar la idea para hacer el siguiente tipo de estilo de letra. Una vez que la tenemos, lo siguiente es borrar el interior. Una vez que tenemos ya la letra conseguida, pasamos a la siguiente. Vamos a ver cómo evolucionamos este tipo de letra. Si queremos hacer una letra más redonda o diferente como tipo bubble, podemos coger ideas como hacer un círculo, hacer como un semicírculo, digamos la mitad de un círculo, y podemos hacer aquí, por ejemplo, un triángulo. Ahora, la parte de arriba se la quiero quitar, pero se la quito por aquí, ¿vale? Se la quito un poquito de lado. Esto lo unifico con esto. Voy a ir quitando la parte interior para que lo vayáis visualizando. Si pego los tres lados que he dibujado, nos quedaría así. Claro, pero aquí no se ve la letra. Entonces vamos a darle un poquito de estilo para ir formando la letra. Aquí le pongo el triángulo. Esto de aquí, el palito este que tiene, le pongo otro. Y en esta lateral también se lo pongo. Y como veis, ya tenemos la primera letra. Lo único que tenemos que hacer es seguir la misma idea con las diferentes letras que nos esperan. Todo el abecedario. He borrado la primera letra que no nos servirá en este tipo de abecedario. Así que continuemos la siguiente. En este caso, como no está dividida en dos palos, voy a crear un solo círculo. Voy a poner aquí un palito, porque creo que me va a parecer muy simpático y va a seguir la misma línea. Aquí es donde dividimos la B, la parte de abajo y la de arriba. Guiamos la línea de separación y voy a ponerle aquí un circulito que lo relleno. Aquí podemos poner otro porque van a ser letras en mayúsculas. Podemos limpiar la parte esta y ya tenemos la B completa. La C podemos guiarnos como esto, pero en vez de mantener el interior, lo que hacemos es respetarlo. Sigo lo mismo, el palito que tira para abajo, el círculo y aquí lo voy a cortar ahora. Pues como aquí tiene este palo hacia abajo, que aquí también, pues se lo voy a hacer en la parte de la C. La diferencia es que se lo voy a cortar antes y aquí voy a hacer lo mismo. Termina el semicírculo y ya tenemos una C. La D sería más o menos parecida entre la B y la C y vamos a ir jugando. A ver lo que nos va saliendo. Porque cada letra es diferente y nos inspira una cosa. La letra D mayúscula es cerrada, así que haría un palito y así, simple. La letra E sí que tiene más juego, ya que tiene 3 palos. Voy a ponerle aquí un palito. El semicírculo, bueno, aquí tiene el círculo, pero voy a ponerle un poquito más. Todo esto lo podemos ir modificando para que sea súper simpática y más divertida. Contra más divertida, más dificultad y creo que nos gusta todo. Mira, ya tenemos una letra E y la F podemos guiarnos por la primera letra y hacer más o menos lo mismo. Le ponemos el palito, que creo que queda muy simpático, se lo podemos poner por todos lados. Aquí el C también.
Recordamos que la F son 2 palos. Entonces, guío para arriba. Este voy a tirar para abajo. Nos falta el palito que lo continúo aquí. Borramos con la goma. Y ya tenemos la letra F. Como veo que tengo un hueco aquí y otro aquí, voy a seguir en la parte de abajo con la letra G. La letra G nos podemos guiar por la letra B. Siempre podemos mirar nuestras propias letras que hemos dibujado a ver si nos pueden servir de ayuda. O la letra C, en este caso, ¿no? Pero recordamos que la G tiene un palo hacia adentro, así que podemos guiarnos así, como este caso, y hacer aquí un semicírculo. Y aquí el palito este. Siempre podemos, una vez que tengamos todo el abecedario terminado, podemos coger y irlo terminando. La H tiene buen juego porque es como la A, pero dividido. Así que voy a hacer del tirón un círculo. Voy a hacerle el palito este. Lo tiro para arriba como si fuera la A. Veis que parece mucho a la A, pero aquí lo divido. Hago el mismo juego que la A. Semicírculo con palito. Y en este caso, pues, lo mismo. Ya tenemos la letra H, la I podríamos jugar como si fuera solamente un lateral. Lo voy a bajar más para meter el circulito. Y la J, pues pienso que sería al revés. Si metemos el semicírculo desde aquí, podemos jugar así y ya tendríamos una J. La K, pues también podemos guiarnos por la letra A. Le tiramos el palito para arriba. Voy a hacer el semicírculo. Esto por aquí y este palito, pues mira, lo levanto. Ya tenemos la letra K también. La L, pues vamos a ver qué nos sale. Pues mira, si seguimos el patrón como si fuéramos a cerrarlo, pero lo cortamos, tenemos ya la letra L y continuamos para abajo. La M podemos hacer como si fuera la H, pero lo hundimos para adentro en vez de que sea aquí el palo. Así que la M, vamos a ver qué tal sale. El palito para arriba, otro palito para arriba. Y esto es lo que yo digo, que lo ponemos para abajo. Voy a hacer el semicírculo. Y esto, pues para arriba. Y aquí voy a meterle el palito este. Que no se nos olvide. No hay que meterlo siempre, pero queda muy simpático. Y la N, pues podríamos meter aquí el círculo. Esto para arriba como la A. Y ahora sí que nos guiamos como si fuera la A en este caso, pero lo poniendo por aquí. Voy a guiarlo hasta abajo y ahora esto lo subo. La ñ no la pongo porque nada más que necesitaría un palo, pero a la O lo voy a cerrar hacia arriba. Con un círculo y vuelvo. Creo que con esto ya está. La P puedo seguir más o menos el mismo inercia que la O, pero lo voy a cerrar, estoy pensando, con semicírculo y aquí al revés. Ya tendríamos una P. La Q podría ser como la O, pero te llevo un palito. Y ese palito, pues,
Si viene por aquí como si fuera la O, ¿la veis? Pues voy a meterle el palo aquí. Y ya tendríamos una buena Q. Nos falta la R. Voy a hacer círculo. El palito ese. Y ahora vendríamos para abajo. ¿O no? Vamos a ver. Mira, si meto por aquí lo de la R, voy a meterlo en semicírculo. Esto para afuera. Y aquí, mira, si meto un palito aquí, ya tengo la R. No hace falta más. Se visualiza perfectamente. RS, la S voy a meter el círculo aquí. Me estoy quedando sin hueco, como estáis viendo. Por eso está bien hacer unas celdas para visualizar qué tamaño vamos a necesitar. La S vendría por aquí. Mira, voy a meter aquí un semicírculo, así lo visualizo mejor. Realmente, pues mira, aquí tengo la S. Pasa que se me ha metido con la N, pero bueno, se borra un poquito y ya se visualiza bien la S. Voy a ver si puedo no meterme mucho arriba. Pasa que es difícil. Mira, la T es súper facilita. Sería como la I, pero con dos palitos a los lados y sin el círculo. La U, pues duplicamos esto más o menos. Tenemos el palo de arriba que baja con el círculo y esto pues lo mantengo aquí. Mira, el círculo lo he hecho más grande y ya está. La V pensamos que empiece de abajo pero que no sea semicírculo ni círculo. Directamente viene recto y esto lo llevamos para el otro lado. Ya tendríamos la V doble sí que podemos jugar con un buen círculo, que creo que va a quedar muy simpático, así también rellenamos. Seguimos el patrón de la A, como si fuera la M, pero hacia arriba. Lo único que, bueno, realmente no, es bastante diferente porque estamos jugando todas las partes circulares en la parte de abajo. Así que semicírculo, vuelta aquí, esto para arriba y mira, ya tenemos la W, nos falta la X. Esto voy a hacerlo también un palito para afuera. Y y Z nos falta, ¿vale? Voy a hacer aquí el círculo con semicírculo. Y a ver hasta dónde llegamos. Pues mira. Aquí va la Y. La Z voy a hacer el círculo, pero voy a hacerlo grande. Este viene por aquí. Mira. He hecho el patrón de la A, pero lo he dividido. Así que esto viene por aquí. Como si fuera una Z para acá. Pues ya tenemos una Z. Y esto ya estaría. Como veis, en 11 minutos he realizado un abecedario. Bueno, yo también os comento que llevo muchos años haciendo este tipo de trabajo y tengo facilidad para hacerlo. Podríamos hacer ahora una sombra. Como veis, como tiene esta dirección, pues podemos darle la sombra hacia arriba o hacia abajo. En este caso, creo que voy a coger hacia abajo, ya que para arriba tengo muy poco y para abajo un poquito más. Así que buscamos una dirección, que voy a ponerlo fácil. Voy a coger un ángulo de hacia abajo a la derecha y lo que estoy tirando son líneas. Este me va a servir de ayuda. Bueno, sombra no, estoy haciendo unos 3D. Por aquí veis esto. Estoy adelantando un poco todas las líneas del 3D a la misma dirección. Como veis, no es tan difícil. En la parte de las curvas, lo que tenemos que hacer
estirar varias líneas para que nos vayan guiando si vemos que tenemos alguna duda. El tema del 3D siempre tiene que tener el mismo grosor para que no se nos deforme. Y tiene que ir siempre simétrico con la letra. Lo más fácil que a mí me resulta es tirar todas las líneas del 3D y luego guiarlas paralelamente con las letras, como estoy haciendo. Si queremos alguna ayuda en alguna curva, podemos añadir alguna línea con el mismo grosor. Como veis, se van unificando todas. Si te está gustando el vídeo de cómo hacer este lettering, escríbeme un comentario, suscríbete por favor, porque siempre nos sirve de ayuda para que más gente pueda llegar a este tipo de vídeo y aprender a hacer lettering y hacer pompas y otros diferentes estilos de letras. También tengo vídeos haciendo letras de Will Style, Model Pastel, que son graffiti en 3D y más variedad, donde también podrás encontrar a hacer sombras y luces. También os quiero decir que estos 3D luego se le puede dar una sombra por abajo, oscureciendo el 3D, así le damos volumen a la letra. Y también diferenciaremos del fondo. En vez de coger y hacerlo a lápiz, podemos pasar a limpio las letras con un bolígrafo y después limpiamos con una goma las partes desperfectas, las partes que no queremos, que son las sobrantes, para dejar el dibujo limpio y más tarde colorearlo. Voy a terminar este abecedario fuera de cámara para enseñaros el resultado mucho más rápido. Vale, ya tenemos el abecedario completo y le hemos metido una pequeña 3D. Ahora, lo siguiente pues sería limpiarlo y darle color. En este caso yo lo voy a dejar así. Quería recordaros que es fácil hacer este tipo de letras y recordando cómo empezamos. Empezamos creando una letra simple, bordeándola, siempre con el mismo margen de espacio, creando una letra básica, quitándole el interior para crear una pompa simple. Ya tenemos aquí una letra con un grosor diferente a una letra normal y este ejercicio lo podéis encontrar en el libro 1 Graffiti, que lo tengo en Amazon. Está disponible en inglés, en español y en alemán. Así que si alguien lo necesita, pues puede cogerlo para aprender. Y en los tutoriales de YouTube tengo los vídeos donde podéis aprender diferentes estilos de letra como Will Style, Throw Up, Bubble, Graffiti 3D y diferentes estilos, ¿vale? Así que nada.